Hola, mi nombre es Gabriel de Gag Technologies. En este video vamos a continuar con la clase de cómo convertirse en técnico de informática. Así que si vos querés tener tu certificación, te recomiendo que empieces en la playlist desde el principio. Así, de esa manera vamos a entender, o vas a entender en este caso, cómo funciona el BIOS y todo esto. Así que para esto lo que yo te recomiendo es que veas el video por mínimo, cómo funcionan los CPU y todo eso, porque vamos a estar utilizando algunas terminologías que si vos no sabes esa información no vas a entender bien esta clase. Así que para eso siempre la playlist o la lista de reproducciones y empezar del principio, y de esa manera vas a entender. Así que bueno, en este caso vamos a estar hablando del BIOS, cómo funciona. Te voy a estar mostrando acá algunas partes del motherboard para que sepas obviamente algunas partes y que veas cómo cómo funciona, o sea, cómo todo interactúa entre sí para que pueda funcionar el sistema adecuadamente. Así que acá tenemos, por ejemplo, en este caso, primero, igual antes de continuar, te voy a decir qué significa BIOS. En este caso sería Basic Input Output System, que significaría sistema básico de entrada y salida, obviamente de información. Cuando uno está en el teclado, por ejemplo, y uno tipea algo, es un input, o sea, es una entrada. Y cuando uno lo ve por ahí en el monitor, o tal vez en la impresora, o tal vez por la placa de sonido, eso es una salida, sería el output. Entonces te voy a estar mostrando acá, esto sería la representación del motherboard, básicamente. Entonces tenemos el CPU. El CPU se conecta, tenemos diferentes partes, para que vos sepas. En los motherboards más viejos teníamos lo que sería el North Bridge, que es NB, acá como lo tenemos escrito, y después tenemos el SB, que sería el South Bridge. Entonces el puente norte, puente sur, como le quieras decir. Entonces esto se conecta a determinadas cosas en la computadora. Por ejemplo, todo lo que sería el North Bridge se conecta directamente a lo que sería la AGP y lo que sería PCI Express. O sea, todo lo que sería la interfaz más rápida de datos. En este caso el bus de datos, el más rápido, tenemos el Frontal Side Bus, FSB, y directamente tenemos este chipset maneja todo lo que sería la salida de la placa de video, que necesita mucha velocidad, y después tenemos el bus de la memoria, que también, entonces acá irían los conectores de la memoria. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en este caso el motherboard, como podemos observar, y acá tenemos los conectores, como puedes observar, o sea, los slots de la placa de memoria. Después acá tenemos el CPU, que en este caso no tenemos el disipador, tenemos el North Bridge y acá tenemos el South Bridge. Y después tenemos lo que sería la placa, por ejemplo en este caso tenemos el conector que sería AGP, y después en los nuevos directamente es PCI Express. Entonces directamente acá, como podemos observar, tenemos North Bridge. Como dije anteriormente, conecta la memoria y conecta lo que sería el PCI Express, en este caso para lo que sería el video. Y después en la parte de abajo, lo que sería el South Bridge, como te había mostrado acá, en este caso este lugar, tendríamos las cosas que van conectadas a la computadora que son de más baja velocidad. En este caso tenemos lo que serían los puertos SIDE, tenemos los puertos SATA, tenemos la placa de red, tenemos los USB, tenemos el audio, el CMOS. Después acá en este caso tenemos los conectores, que serían los cables que están fuera del motherboard. Y acá tenemos el puerto serial, el puerto paralelo, el LPT, el floppy, bueno, teclado, mouse. Así que eso sería lo más lento. Y así se conecta. Tenemos el North Bridge con el South Bridge y va todo al CPU. Y todo esto genera obviamente un tráfico de datos permanentemente que se está moviendo. Cada vez que vos tipeás algo en el teclado, movés el mouse, o por ahí, si incluso se está ejecutando por ahí el protector de pantalla, lo que sea, siempre hay tráfico de datos por todos lados. Así que esto es fundamental. Entonces, una vez que vos ya tenés esto, vos decís, bueno, está bien, por ahora te entiendo bien, pero ¿qué tiene que ver el BIOS con todo lo que me acabas de explicar recién? Bueno, esto es algo fundamental. El BIOS, o sea, la computadora, si vos, por ejemplo, vos tenés el motherboard, como te dije anteriormente, y uno le saca directamente el BIOS, vos vas a prender la computadora y está bien, la computadora no va a hacer nada. Y ahora te voy a estar explicando por qué no va a hacer nada. O sea, directamente
vos la prendés, vas a ver que los ventiladores giran y todo eso, pero no vas a ver nada en pantalla. Vos vas a tratar de tipear algo, mover el mouse y no va a pasar nada. Entonces la idea es que vos entiendas cómo todo se conecta, cómo funciona. Acordate siempre de mirar el resto de los videos en la playlist. Si vos ves algún video que está en privado, son los videos exclusivos para la gente que compra mi curso. Cualquier cosa, el curso lo podés comprar en mi página web, gabactech.com. Entras ahí en la tienda y ahí podés bajártelo completo con las anotaciones y todo. Entonces vamos a continuar. El BIOS, otra cosa que hace es por ejemplo acá anoté Self-Testing Circuit, hace un testeo del circuito. Entonces, por ejemplo, si vos prendés la computadora, ¿no? Entonces vos ves que, en este caso con el BIOS, con todo, ¿no? Y vos no tenés el teclado prendido, seguramente te marque un error en la pantalla y te diga: el teclado no está enchufado, por favor enchúfelo y presione F1 para continuar. Entonces esa es una manera para poder chequear que obviamente las cosas estén enchufadas, por lo menos lo básico, para poder utilizar la computadora. Después otra cosa es, si vos por ejemplo prendes la computadora y no tenés la placa de video enchufada, o la memoria no está enchufada, vos vas a escuchar unos ruidos, o sea, vos vas a decir, y esos ruidos que escuchas por ahí, unos beeps, y no sabes de qué se trata. Bueno, esos beeps es el BIOS que te está avisando que hay algo que no está conectado. Entonces, depende de la cantidad de beeps que haga la computadora, vas a escuchar, o sea, vas a entender que es la placa de video, es algún dispositivo, algo que me olvidé enchufar. Entonces todo eso es fundamental. Cualquier cosa, acá volvemos al teclado. Volvemos a la placa al motherboard, y acá, como podemos observar, cualquier cosa, si no lo conocías, acá en este costadito tenemos un pequeño parlantito. En algunos casos está soldado, como es en este caso, otro viene suelto, pero no importa cómo venga, siempre por acá vas a escuchar ese sonido que te acabo de decir, del beep. Entonces depende lo que haga, de los beep que hagan, ahí te vas a dar cuenta. Entonces después tenemos otra cosa, que el CPU, bueno, como dije, CPU Communication Bus, y hay una comunicación entre los dispositivos y el CPU permanentemente. Entonces eso es algo fundamental que tiene el BIOS. O sea, el BIOS sería como, tiene un programa con lo básico para poder detectarte los productos o los dispositivos, en este caso, que vayas a enchufar en el motherboard, y hacer el mínimo diagnóstico como para ver que esté todo bien y poder funcionar. Porque si no hay un programa directamente en la computadora, ¿cómo sabe cuando tiene que arrancar desde el disco rígido, desde el DVD o desde el USB o como sea? Entonces el BIOS le indica a la computadora todo ese tipo de cosas. Acá te voy a estar mostrando otro diagrama. Por ejemplo, tenemos lo que sería el CPU, el procesador. Después acá lo que sería Memory Chip Controller, que sería el controlador de la memoria. Y después acá tenemos la RAM. Directamente en los últimos procesadores que hay hoy en día, ya directamente el NOR bridge o el controlador de memoria viene incluido en el CPU. Entonces por ahí es CPU y RAM y se acabó. Entonces después esto te lo comento porque si te lo llegan a tomar en el examen, es bueno que vos lo sepas. Normalmente en el examen, si vas a dar lo que es el CompTIA A+, lo que te van a estar preguntando o te van a estar diciendo es acerca del NOR bridge y el SAT bridge. Y entonces por ahora te lo van a estar tomando como dos partes totalmente diferentes de la computadora, en este caso del motherboard. Aunque ya directamente el NOR bridge ha sido absorbido por el CPU. Entonces, esto como para que lo tengas en cuenta. Entonces, que depende obviamente de la tecnología que estés hablando. Por ahí vas a tener motherboards que tiene solamente SAT bridge, algunos que es NOR bridge, SAT bridge, y hay algunos, incluso hay un modelo de Apple que tiene el NOR bridge y el SAT bridge todo en un mismo chip. Entonces depende del fabricante, es como va a ir organizando las cosas, pero es algo bueno que lo tengas en cuenta. Entonces otra cosa que ellos hicieron, porque el NOR bridge directamente lo pusieron ahora en el CPU, es para poder bajar lo que sería la latencia. Entonces que la transferencia obviamente de datos sea mucho más rápido. Y después en el pasado esto lo hicieron así porque era
complicado por ahí poder armar todo en un solo procesador, en un solo chip, y lo empezaron a separar. Pero ahora con el tiempo empiezan a unir las cosas y tratar de simplificar. Cuando uno tiene menos componentes en el motherboard, los precios del motherboard obviamente van a ser más económicos también. Así que el Saltbridge ha cambiado el nombre, depende el fabricante, si es AMD, si es Intel. Entonces te voy a poner acá algunos nombres como para que también los aprendas, que es importante a la hora de dar el examen. Entonces, por ejemplo, tenés el ICH y tenés el FCH. O vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, esos son el Saltbridge. Entonces, por ejemplo, Intel le llama al Saltbridge, le llama ICH, Input Output Controller Hub. Así es, eso es lo que significa. Y después el FCH es Fusion Controller Hub para lo que sería AMD. Y después te voy a estar explicando algunas cositas que son fundamentales. Por ejemplo, cuando arranca la computadora, acá tenemos el CPU, tenemos el Northbridge, Saltbridge, y acá tenemos para los viejos motherboards directamente el Saltbridge, en vez de estar directamente conectado a la parte del teclado, como lo habíamos visto acá de este lado, había un controlador extra que era para el teclado, que era el 8042. Entonces, hoy en día eso ya se quedó absorbido por el Saltbridge, y es algo que te voy a comentar, por ejemplo, cómo funciona. Entonces, cuando vos tenés el teclado, que es el teclado, no ha cambiado en los últimos 30 o 40 años, siempre el teclado es el teclado. Por ahí tenés diferentes tipos de teclado, pero la funcionalidad es la misma, la cantidad de teclas normalmente no ha variado. Entonces, lo que te voy a comentar es, cuando vos tenés el teclado, adentro del teclado tenés un chip que está permanentemente escaneando el teclado completo. Entonces, y si vos apretás una tecla, ese chip va a tomar esa señal y directamente te va a generar algo que se llama scan code. Scan code sería como el patrón de ceros y unos, obviamente, y representan un código, o sea, una letra en este caso. Entonces, cuando vos tenés eso, por ejemplo, va a generar el scan code, y que, como te dije anteriormente, directamente lo va a pasar al chip, en este caso el 4082, que es el chip del teclado, o si no, directamente va a pasar al Saltbridge directamente en los motherboards obviamente más modernos. Entonces, después vas a tener, cuando tengas el registro, porque esto vos vas a apretar la tecla y el registro va a quedar acá guardado. Acordate, de última, mira como dije anteriormente, el otro video que hablo cómo funcionan los procesadores y todo eso, que ahí explico más en detalle. Entonces va a guardar lo que se haya apretado en el teclado acá directamente. Entonces, cuando el CPU vaya a buscar directamente el dato ese que se ha generado nuevo, el BIOS, en este caso, le va a decir, va a tener como una tabla de códigos, de codebook directamente. Entonces va a poder decir, estos ceros, unos, este patrón, en este caso el scan code, como había dicho anteriormente, representa esto. Entonces voy a hacer esto. Entonces, de esa manera el programa, o sea, en este caso el CPU, sabe qué hacer con eso, porque tiene alguien que le interpreta directamente esa función. Entonces, normalmente cuando uno tiene el BIOS, que bueno, ya acabo de explicar todo esto, normalmente el BIOS no se guarda directamente en un chip. En este caso es una memoria, que no es una memoria como las DRAM o como las RAM comunes, que se apaga la máquina y directamente se pierde toda la información. En este caso se guardan en algo que se llama ROM o Flash ROM. Entonces es una memoria que, por más que vos apagues la computadora, esa información queda siempre grabada en el chip. Entonces, cada vez que vos prendes la máquina, directamente va a arrancar y va a poder leer todo. En lo que es Flash ROM, que te acabo de comentar, esa función es para que uno pueda grabar algunas modificaciones, porque supongamos que uno entra en el BIOS y uno quiere, por ejemplo, overclockear la computadora, o por ahí quiere cambiar
algún tipo de configuración directamente en el motherboard. Entonces cuando uno tiene eso, si uno va a modificar algo y uno no tiene la posibilidad de grabar por lo menos los parámetros esos, eso se perdería. Entonces muchas veces eso como está guardado o está mantenido por una pequeña pila que tiene el motherboard adentro. Cualquier cosa acá te voy a estar mostrando. Acá tenemos justo en este costado, como se puede llegar a ver acá de este lado, acá va una pila, en este caso no la tenemos, pero bueno, en esa pila es la que mantiene directamente el BIOS, la configuración del BIOS, la hora y todo eso. Si eso no está, directamente el BIOS, o sea, la configuración básica se borra, pero la información del BIOS, o sea, el software en sí, no se borra. En el peor de los casos, si vos le sacás el BIOS, o sea, la batería, vas a perder por ahí la clave, si es que le pusiste alguna clave a la computadora cuando arranca, no la del Windows me refiero, sino la clave del BIOS. O por ahí las configuraciones básicas van a volver como estaban, como vinieron de fábrica. Entonces esas cosas en el BIOS, eso nunca se pierde. Entonces en el BIOS vos vas a tener, vos vas a decir, bueno, ¿y este software cómo se llama? ¿Tiene algún nombre especial? Bueno, en este caso el software del que se graba en el BIOS se llama firmware. Entonces el firmware, ahora te lo voy a escribir acá para que sepas cómo se escribe. Esto es lo que vos vas a tener, o como se le llama cuando uno lo graba directamente en el BIOS de la computadora. Esto ya lo graba directamente el fabricante. Entonces acá vos vas a tener dos tipos de programación dentro de este sistema, de este BIOS que acabamos de ver. Entonces tenemos los soportes para el hardware. Entonces acuérdate que todo esto que te acabo de comentar es como para que la computadora sepa qué hacer con cada dispositivo. O sea, cuando vos pones algún teclado, algún mouse, sepa cómo procesarlo. Cuando vos enchufes el monitor o enchufes algún otro tipo de dispositivo súper básico, sepa qué hacer la computadora. Cuando vos enchufes la RAM, cuando enchufes el procesador, cuando enchufes la placa de video, por lo menos lo básico, eso lo va a tener en el BIOS. Entonces vos tenés dos tipos de hardware support, o sea, el soporte del hardware en el BIOS. Tenés el que nunca cambia, por ejemplo, que este es el punto número 1, espero que lo puedas ver acá, never changes, que eso sería el teclado, mouse y el parlantito, como te acabo de decir, o el speaker. Entonces esas cosas, por el teclado nunca ha cambiado, o sea, el teclado siempre tiene la misma cantidad de teclas, como dije anteriormente. Después por ahí es mecánico o son de plástico comunes. Tal vez el mouse, en vez de tener la bolita, es el láser, pero después todo el resto es básicamente siempre es el mismo tipo de entrada. Entonces por ahí tenés el teclado con luz, sin luz, o mouse con luz o sin luz, láser, óptico, o lo que vos le quieras, o lo de bolita, pero básicamente el tipo de entrada es exactamente el mismo. Y después tenemos lo que cambian a veces, que pueden ser los discos rígidos, los SSD, tenemos los CPU y después tenemos la RAM. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿El CPU y la RAM? ¿En serio? Sí, a veces pasa, y esto que es muy importante tenerlo en cuenta, que a veces cuando uno directamente va, por ejemplo, a estar armando una máquina, ¿no? Entonces armás la máquina y vos pones un procesador y vos decís, terminé de armar toda la máquina y prende la máquina y la máquina no prende. Entonces a veces ocurre que por ahí el BIOS del motherboard es un poco viejo. Esto me ha pasado a veces, que vos agarras, pones el procesador y no lo detecta. Entonces vos, ¿qué tenés que hacer en ese caso? Buscas un procesador más viejo, lo pones, la arranca, actualizas el BIOS, después obviamente pones el procesador nuevo y te lo toma sin problema. Y después con el tema de la memoria también, por ahí puede ser que tengas algún inconveniente, que por ahí algún tipo de memoria muy última tal vez no te la detecte y la máquina no arranque directamente o no te lo tome adecuadamente. Entonces actualizando el BIOS muchas veces eso se puede solucionar, o incluso a veces con los discos rígidos también en los viejos motherboard, que por ahí salió un disco rígido un poquito más grande y ya el BIOS no estaba preparado para eso y no te lo iba a tomar adecuadamente. Así que estos son cosas fundamentales. En este caso a esto se le llama
servicios o services directamente en lo que es la parte del BIOS para que te detecte todos los dispositivos que uno va enchufando. Y cuando pasamos, seguramente en otra clase, cuando pasemos a la parte de Windows y todo eso, ahí se le llama drivers. Así que en este caso el sistema operativo obviamente tiene todos los drivers, sabe cómo manejar y cómo hablarle a todos los dispositivos, pero anteriormente tuvo que tener o que pasar por el BIOS para poder obviamente tener todo ese tipo de información, porque la computadora sin un programa directamente no puede hacer nada. Así que bueno, esta es la clase sobre BIOS. Acordate que tengo otros videos, obviamente que hablo sobre cómo manejar los BIOS más en profundidad y todo eso, así que te recomiendo comprar la clase de esa manera en mi página web kabaktech.com. Así vas a tener todos los videos, y si vos querés obviamente dar la certificación, es muy importante para poder distinguirte del resto de la competencia, porque hay poca gente que normalmente que tiene certificaciones. Así que espero que te vaya bien. Cualquier duda, no dudes dejarme tu comentario abajo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.